Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Perdón. De nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a una nueva versión del programa de Educación en Derecho Humano para el Chile actual y agradecemos a todas las personas que han seguido constantemente este programa. Eh, Antes de partir, queríamos recordar dos conceptos que son súper importantes y que guían nuestra acción como Museo de la Memoria. Uno es los principios, las declaraciones que han hecho en el último tiempo las instituciones de derechos humanos, en particular respecto a la obligación que tienen los países que han sufrido graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos o genocidios, y que es el deber de recordar y el derecho de la memoria. Estas que son aparentemente frases muy simples, sin embargo, tienen mucho significado. El deber de recordar es la obligación que tienen los estados de estos países que sufrieron masacres, genocidios, violaciones masivas a los derechos humanos, como el caso de Chile, obliga a los estados a establecer una serie de medidas. El reconocimiento ¿cómo se llama?, de lo que pasó, primero que nada, generar instituciones que se aseguren de que la memoria de los acontecimientos estén presentes siempre en las nuevas generaciones, ¿ya? Y ello incluye, obviamente, la educación, ¿ya? O generar financiamiento para que funcionen entidades como el Museo de la Memoria o como los sitios de memoria. Eh, bueno, hay una serie de obligaciones que tienen los estados que están en esta situación. Y el segundo, y en la contracara de esto, es el derecho a recordar, ¿no? El derecho a la memoria. Es decir, el Estado tiene el deber de recordar, es decir, de hacer presente siempre las violaciones que se han cometido para que haya posibilidad de que las nuevas generaciones les salga naturalmente, que nunca más podemos tener un golpe de Estado e interrumpir la democracia. Y todas las generaciones, especialmente las nuevas generaciones, tienen el derecho a la memoria. Y eso es lo que inspira nuestra misión y nuestro trabajo como educadores en derechos humanos. En esta ocasión, y en la misma línea, hemos invitado en esta ocasión a Sergio Martínez, quien es antropólogo de la Universidad de Chile y doctor en sociología en la Universidad de Lovaina, y actualmente docente de la universidad más nueva del país, que es la Universidad de Aysén, la última universidad pública que se ha fundado en el país. Eh, bueno, y tiene un largo recorrido. La ventaja que tiene él es que, además de ser una persona muy influyente en los últimos años en procesos de reforma, participó como asesor y gestor en unos hitos que hubo de las reformas más importantes en educación que han habido en los últimos años, que se refieren a la educación, a las reformas del 2006, 2008. Eh, y, pero también participó antes en actividades vinculadas con la educación popular, con toda una red de organizaciones y de académicos que se armó al margen de las instituciones educativas formales en tiempo de dictadura, y que tuvo una gran vitalidad y ejerció una gran influencia en muchas generaciones que se fueron formando en esa, en esa filosofía, en esas tradiciones educacionales. Entonces queríamos partir dándote la bienvenida, Sergio, agradecerte tu disposición. Entiendo que estás desde Coyhaique, nos estás acompañando. Entonces quisiéramos primero preguntarte sobre tu trabajo anterior en educación popular. Nos interesa en particular lo que hiciste en el CIDE y cómo fue esa red tan vital de organizaciones que trabajaron muy fuerte en organizaciones de educación popular. Bueno, muchas gracias, Claudio. En primer lugar, quiero agradecer la invitación
y siempre estos espacios son muy buenos para el espíritu, para la memoria y para fortalecer nuestras convicciones democráticas, ¿no es cierto? Entonces, los felicito por la iniciativa. Y también, bueno que también hagamos memoria como de todas estas actividades y del trabajo que se hizo, en este caso, a través de la educación, que fue muy importante en los años 80 y hasta el término de la dictadura. Bueno, en realidad la educación popular en Chile, se dice que el primero que habló de educación popular fue Luis Emilio Recabarren, ¿no? Este gran dirigente sindical, nosotros en el norte, eh, pero él asociaba educación popular a aprender a leer, ¿no? Y entonces él era un obrero gráfico y contribuyó mucho a la formación de los obreros, claro, que entonces querían aprender a leer y que leyeran cosas, ¿no? Entonces, eso fue como la primera vez que se empezó a hablar de educación popular, entonces que era como la educación para el pueblo, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Eh, pero en realidad el concepto así de educación popular de los años 80 viene más de una tradición que podríamos colocarla en los años 60, donde Paulo Freire, un educador brasileño, filósofo, muy importante, que vivió su exilio en Chile en los años 65, 70, él tiene todo un método y que descansa en una filosofía, ¿no es cierto?, que valora mucho al sujeto, su mundo, su experiencia, su cultura, y entonces él desarrolla un método de alfabetización del pueblo, en esa época básicamente campesino, basado en la lectura de su realidad, ¿no? Bueno, muy interesante. Pablo Freire marcó mucho a la intelectualidad de la época y a la educación, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí nosotros tenemos el aprendizaje que era aprender, ¿no es cierto?, el silabario mate, que es bien antiguo, ¿no es cierto?, y que existe todavía, pero que es un aprendizaje de la letra, ¿no es cierto?, pala, y se aprende pala, etc. En cambio, Pablo Freire, más bien lo que es un aprendizaje de la cultura y colocaba situaciones, por ejemplo, trabajo, y la gente hablar de trabajo, ¿no? ¿Qué pasaba con el trabajo? Entonces tomaba conciencia de su realidad de trabajo y después aprendía a escribir la palabra trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, como que invierte la educación, ¿no? Y coloca en el centro al sujeto, su vida, su modo de pensar, sus sentimientos, y de ahí después va a enseñar los códigos, ¿no? Bueno, esta filosofía de la educación es la que está en la base de la educación popular, ¿no? Y que fue un movimiento que en realidad predominó mucho en América Latina en los años 80, en Chile, en Brasil, en Perú, Colombia, todos países que tenían un contexto autoritario, pero en el cual había una sociedad civil muy activa, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo trabajaba en esa época, año 85, 86, ¿no es cierto?, en el CIDE, el Centro de Investigación, una ONG que estaba vinculada a los jesuitas y que después fue parte de las instituciones que dieron origen a la Universidad Alberto Hurtado. Hoy día el CIDE es una unidad académica dentro de la Universidad Alberto Hurtado. Pero ahí efectivamente se desarrolla un trabajo académico, por un lado de investigación de la realidad educativa, pero por otro lado de acción educativa, ¿no?, y de formación. Y el CIDE, como toda la ONG, tenían prohibido por parte del gobierno acercarse a las escuelas, ¿no? Era tuya a una escuela, una entrevista o cualquier cosa, una pregunta sobre temas de educación, era calificado prohibido porque era como un organismo vinculado a la iglesia, que en ese tiempo eran todos comunistas, ¿no es cierto? Entonces, esa era la categoría que existía, entonces no, era imposible entrar a la escuela, ¿no? Entonces, esto como por un lado fue un factor que ayudó a que se desarrollara una educación fuera de la escuela, ¿no? No para ir en contra de la escuela, sino porque era imposible, ¿no? Entonces se hace mucha actividad educativa con padres en redes
de organizaciones que comenzaron a funcionar. Y ahí, a mí la que más me tocó trabajar fueron, habían dos tipos, ONG o instituciones vinculadas a la iglesia, por ejemplo, la Vicaría de Solidaridad, o institutos, ¿no es cierto?, por ejemplo, como el CRAT en Talca, y otras fundaciones que tenían los obispados en distintas zonas, donde hacen trabajo con pobladores, con campesinos. Entonces ahí se hizo programas de educación, que eran básicamente programas de autoestima, de desarrollo de la cultura, de conocimiento, de intercambio de conocimiento, etc. ¿no? Pero también, gracias a aquí jugó un rol muy importante la vicaría, que tenía un trabajo muy importante con los comedores populares, ¿no es cierto?, en las poblaciones urbanas, tanto en Santiago como en regiones. Se desarrolla un programa educativo paralelo, ¿eh?, al trabajo de la comida. La idea era no que fuera que la gente fuera a comer, sino que también fuera un espacio de educación. Y entonces aquí se desarrollan programas educativos muy importantes, que tienen que ver con la crianza de los hijos, el desarrollo de la identidad de las personas, trabajos en torno a las desigualdades de género y también sobre la realidad social, ¿no? Entonces, efectivamente, una red muy importante de experiencias educativas, en todo cambio de cosas, ámbito de cosas, en el campo de la salud, de la formación de los hijos, preescolares, en la educación campesina, transmisión técnica, etcétera, que aplicaron estos principios metodológicos y desarrollaron entonces una educación alternativa y distinta a la escuela, ¿no? Muy importante. A mí me tocó trabajar con la Adriana del Piano, la ex ministra de Educación. En esa época, ella estaba en el CIDE, en el PIE, perdón, y yo estaba en el CIDE, pero hicimos un proyecto conjunto de sistematización de experiencias de educación popular en esa época. Nosotros recopilamos 100 experiencias, ¿no? Ya había muchas más, ¿no? Pero 100 experiencias que las entrevistamos, las documentamos, etcétera, y que quedó en un librito, ¿no?, que fue publicado por el CIDE como en los años 88, 89, por ahí, etcétera, que son 100 experiencias de educación popular. Y es impresionante, yo así mirando a la memoria, ¿no es cierto?, mirando para el pasado, ver que ahí efectivamente la riqueza, ¿no?, de experiencias de todo tipo, ¿no?, y la creatividad que se desarrolló en términos de experiencia educativa, que por un lado, ¿no es cierto?, contribuyó a, a generar un espacio de conversación y de expresión de las personas que participaban, ¿no es cierto?, pero por otro lado se fue generando como una red, ¿no?, articulada. En esa época no había internet ni nada, pero todos nos sentíamos parte, ¿no es cierto?, de un movimiento de pensamiento, de construir cultura, contribuir, ¿no es cierto?, a desarrollar ideas distintas, alternativas a las que nos imponía en ese momento la dictadura. Entonces, como movimiento cultural, yo creo que es una de las cosas bien importantes que ha pasado en el último tiempo en el país, ¿no? Sí. Oye, Sergio, y la pregunta del millón. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué con la transición prácticamente desaparece? Porque educación popular recién hoy día se está volviendo a hablar de ella. ¿Ah? Nosotros nos hemos dado cuenta que en la misma red la gente de los equipos de educación humanos se empiezan a encontrar con esto, empiezan a decir, oye, pero el tema de educación popular, y esto estaba muy presente antes, como que hay interés recién de recuperar esa memoria, pero hay un corte ahí, como que, ¿qué pasa con la, porque ya se terminó la prohibición de entrar a escuela, o sea, con, Claro. con la recuperación de la democracia ya no existe esa censura, pero entonces, ¿qué pasa ahí? Mira, bien interesante tu pregunta, porque aquí hay distintas interpretaciones, ¿no? Efectivamente hay un corte, porque ya, claro, llega la democracia y como que el foco es fortalecer el Estado, ¿no es cierto?, que se está Mm, reconstruyendo y cómo fortalecemos la democracia. Entonces mm, ya no había esta oposición. Pero efectivamente, muchos de estos programas son tomados en las políticas públicas, ¿no? mm, Entonces tienen ahí también hay un texto de este cura que fue director del CIE muy importante, que es Patricio Cariola, que se llama ah, Del macetero al potrero, ¿no? Entonces, efectivamente, en el contexto de la democracia, muchas de estas experiencias
pasan de un macetero, que eran pequeñas experiencias locales, chiquititas, ¿no es cierto?, etcétera, y se hacen más grandes, apoyadas por la política pública. Ya. Entonces, se fija, claro, no hay un corte así como drástico, sino que efectivamente como que muchas experiencias se recontextualizaron y alimentaron políticas públicas. Por ejemplo, en educación, una que fue bien importante, duró casi 10 años, es el programa de las 900 escuelas, ¿ya? El P900. Ese se Correcto. inspiró y se basó, y los primeros equipos de ese programa de política en el Ministerio de Educación fueron equipos de gente que venía de la educación popular, ¿sí? Y se inspiró en experiencias que habían ocurrido al margen de la escuela, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tratan, y efectivamente este es un programa que trabaja con las escuelas más pobres, con más problemas de aprendizaje, apoya a los profesores, entrega métodos participativos, pero incorpora a la comunidad y incorpora monitores de la comunidad a la escuela. Entonces, si se fijan, Mm, integró algo de lo que era la educación popular en una política pública. mm, Después, por ejemplo, en muchas también actividades educativas, en la escuela, efectivamente, el, el, el concepto de dar una conferencia o dar una charla, hoy día ya es casi como un pecado, ¿no es cierto? No, son muy pocas las conferencias, las ideas de participación, trabajo en grupo, de considerar la opinión del otro, etcétera, que hoy día son parte del sistema, del sentido común. Claro, son en gran medida logros que ha tenido, ¿no es cierto?, este tipo de experiencia que logró permear, ¿eh?, a la escuela o a la institución pública. Entonces yo creo que, por un lado, yo creo que hay una influencia de este movimiento en las políticas públicas, y uno lo va a notar, ¿sí? Pero efectivamente hay otra parte que no quedó en la política pública y que era como más la dimensión política de la educación popular, ¿no? Que, que efectivamente la idea era que era empoderar al sujeto y el sujeto de un modo crítico, mm, y entonces que mm, también podría construir una respuesta alternativa al, mm, a la sociedad, al Estado, etc. Entonces, yo creo que se integraron muchos aspectos de la educación popular, pero quizás esta dimensión más política, más de formar un sujeto popular o más de identidad popular, ¿no es cierto? Yo creo que en alguna medida el Estado como que no fue su preocupación, pero sí claro. se mantuvieron muchas experiencias al margen del Estado y solidarias que incluso continúan hasta hoy día, que uno puede ver, recoge muy bien lo que fue la filosofía de la educación popular en esa época. Correcto. Oye, ¿y qué crees tú? Mira, nos llegó una pregunta en las redes sociales. ¿A qué se debe que hoy, no solo desde la educación en derechos humanos, sino también de otras experiencias, imagino yo ahora mucho más fuerte a partir del 18 de octubre, se vuelve a valorar el ejercicio de la educación popular? Como que hay un retorno, ¿no? ¿Y qué piensas tú de eso? ¿Cómo, qué lo explicas? Bueno, en realidad, bueno, interesante la pregunta. No, yo creo que hay varios elementos, ¿eh? O sea, hay uno más, por decirlo así, histórico, sociológico, efectivamente. Yo creo que hay memoria, ¿no es cierto? La educación popular tocó a mucha gente, ¿eh? Tanto profesionales que trabajaban en esto, como personas que fueron capacitadas y después ellos reproducían lo mismo en sus espacios de trabajo, lugares. Entonces yo creo que esas personas siguen activas y son personas que tienen esto guardado y metido en la memoria de su Mm, trayectoria profesional, mm, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, yo mismo, ¿no es cierto? Tú, mucha otra gente que mm, ha participado en mm, esto, mm, cuando tiene una oportunidad de hacer algo, uno va a esta mochila, recupera como ah, conocimiento adquirido. Entonces, yo creo que está eso como en la memoria. Pero yo creo que hay otra cosa más de fondo, que efectivamente, que también han habido cambios de paradigma, en mm, la educación, en la política, en la economía, etcétera, en que los grandes esquemas, ¿no? Recordemos que la educación popular fue antes de la caída del muro, ¿no? ah, sí, Entonces, te fijas que en realidad después vieron cambios ideológicos, cambios teóricos, etcétera, y entonces en alguna medida la educación popular, que era como, eh,
bien poco ideológica en ese sentido, poco ortodoxa, ¿no es cierto? Que era como que efectivamente se conecta más fácilmente con esta búsqueda también intelectual que hay hoy día, ¿no? De búsqueda de nuevas cosas, de recuperar la cultura, recuperar el lenguaje, recuperar las vivencias de las personas, de ser más, te fijas que eso hoy día es la búsqueda de la educación, en la búsqueda de la política, etcétera. En realidad eso se vivía ya quizás como sin con el mismo marco teórico, ¿no es cierto? Pero sí las intuiciones de una identidad más, valorar más la experiencia, ¿eh? Estaba muy presente. Entonces yo creo que no es raro entonces que uno mire este pasado y vea y reconozca ahí en el pasado como cosas muy importantes para una reflexión muy de futuro, ¿no? Que es como tratar de armar nuevos esquemas conceptuales también para pensar la educación y pensar la formación. Correcto. Sí, porque volviendo a la pregunta anterior también, ¿no? Echa de menos, claro, uno ve como Creo que Claudio tuvo un problema técnico. Sí, parece que quedó congelado. Sí, quedó congelado. Bueno, tomo la posta yo mientras solucionamos Ya, este punto. perfecto. Y bueno, aprovecho de saludar a estamos todos y hablando todas. con Oh, disculpa, Claudio, que justo te quedaste pegado. Estábamos ah, tratando de mantener esto al aire, pero dale. Retomaste no, Sí, la disculpa. conexión. pero Ya. ya. Lo curioso de todo esto es que uno no ve que es uno el que está fallando, sino que uno piensa que el otro que está fallando, Exactamente. pero es mi red. Así que yo solamente decir que agradezco esta parte de la conversación. Aquí vamos a hacer un cambio de mando, vamos a pasar a Adolfo. Las generaciones jóvenes también toman la palabra en esto para que él aborde más los temas más de actualidad y derechos humanos y actualidad. Pero antes agradecer también a todas las personas que nos están viendo en este programa, decirle que este programa se repite y se transmite además en nuestras redes sociales. Ustedes pueden ver en Conectado toda la serie de 15, de 16 ediciones que ya llevamos y que sirven como material. Como decimos, este programa está dedicado especialmente a la gente que se dedica a la educación en derechos humanos, especialmente a los docentes de las escuelas más alejadas que tienen en su programa Formación Ciudadana y no saben nunca cómo abordar bien los temas de memoria, los temas de derechos humanos. Bueno, acá hay un espacio y se los queremos ofrecer para que nos hagan preguntas o los puedan reutilizar. Adolfo, por favor. Gracias, Claudio. Bueno, nuevamente saludo a todos y todas quienes se han sumado a esta transmisión y agradezco la oportunidad de conversar con Sergio sobre este puente pasado-presente que podemos hacer en torno a la educación popular y la formación ciudadana. Y sobre eso quisiera tomar algunas partes de tu exposición, Sergio. La estaba escuchando muy atenta y me llamaba mucho la atención cómo tú planteas esta lógica de la educación popular. Una educación donde el sujeto está como centro, como base, y donde la educación se articula en torno a él, pero principalmente también con un sentido político, con un sentido crítico, de formar precisamente el pensamiento crítico en los educandos. Lo menciono de esta forma porque hoy día lo que estamos viendo en términos generacionales en Chile es un cambio súper radical en el sentido de que nuevamente tenemos un rango etario joven, me estoy refiriendo principalmente a escolares, politizados. O sea, no hay que olvidar que en las últimas décadas, me atrevería a decir, gran parte de los grandes movimientos sociales que han surgido en nuestro país han surgido precisamente desde la aula escolar. Estoy pensando en el 2006 con la Revolución Pingüina, posteriormente el 2011 con el movimiento estudiantil, e incluso lo que vemos hoy día en el estallido social precisamente nace a partir de actos de desobediencia civil desde los liceos emblemáticos acá en Santiago. Entonces veo a sujetos políticos, veo sujetos con pensamiento crítico, pero que a la vez tienen un descrédito, o sea, existe este descrédito por las instituciones, y que además vienen con una falta de educación cívica. ¿Cuál es tu lectura del panorama actual en torno a los jóvenes y su formación en estas materias? Bueno, muy interesante y muy complejo también el tema que plantea, así que no sé si voy a responder a todo, porque es realmente un tema muy grande.
Mira, yo creo que efectivamente hay una visión, ¿no es cierto?, de una cierta mirada de que los jóvenes tienen una apatía frente a la política, ¿no? Y es verdad, pero yo creo que, eh, y que se expresa, por ejemplo, en que ha disminuido la votación, la participación en elecciones. Entonces, bueno, todo eso es lo que ha creado como la necesidad de una educación, una formación ciudadana más fuerte, ¿eh? Pero también al mismo tiempo de que hay esta supuesta apatía, hemos visto de que hay movimientos juveniles muy importantes, ¿eh? Hay movimientos estudiantiles que han logrado mover cosas y plantear temas clave. Y si vemos de que la reforma educativa ha avanzado o se han logrado cambios tan importantes como terminar con el lucro, terminar con la exclusión, etcétera, es fruto del movimiento social y del movimiento principalmente protagonizado por los estudiantes. Entonces, efectivamente, y conectándolo con lo que hablábamos antes de la educación popular, yo creo que en lo político, en el sentido como se veía también de la educación popular, no tiene que ver tanto con la institucionalidad o con la institución o con los partidos propiamente tal, sino que se asume que toda educación tiene un sentido político, ¿no? En el sentido de que trabaja con los símbolos y con los conocimientos y con los valores que mueven a las personas, ¿ya?, en función de ciertas cosas. Y adquiere entonces su sentido político cuando efectivamente hacemos una reflexión crítica y nos movemos, ¿no es cierto?, por actuar o transformar núcleos de poder, ¿no?, que están afectando, ¿no es cierto?, la vida de las personas, puede ser en su mundo cotidiano o a nivel más macro, ¿no es cierto?, del país, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, recojando cosas de lo que es la expresión de educación popular, uno decía, bueno, claro, transformar la dictadura o votar a la dictadura es un proceso macro, ¿no es cierto?, muy largo. No lo puede hacer un pequeño taller laboral, ¿no es cierto?, o de reflexión sobre problemas de la salud. Pero ahí lo que se hacía es una reflexión crítica sobre la salud, recuperar, ¿no es cierto?, el saber que había, analizar un poco más cómo funcionan los sistemas de salud, qué cosas se puede hacer en forma alternativa o distinta, cómo lo podría hacer. Entonces yo creo que llevado al campo actual, yo creo que uno podría pensar de que muchas de las acciones de los movimientos juveniles hoy día tienen un sentido político muy profundo en la medida en que están haciendo una reflexión crítica de estructuras de poder cultural, simbólica, y están al mismo tiempo haciendo propuestas, ¿no? Y entonces yo lo veo en ese sentido. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, efectivamente, el desafío es cómo eso lo integramos o lo vinculamos con la otra política, ¿no es cierto?, que circula más en la vía más institucional o más, entre comillas, tradicional. Entonces, ahí sería conveniente, ¿no es cierto?, de establecer puentes, ¿no?, entre este trabajo, ¿no es cierto?, más autónomo, entre comillas, de educación y de formación política, ¿no es cierto?, con la vía de los partidos, organizaciones, o etcétera, o instituciones que uno ve como distantes, ¿no? Bueno, esto es un tema bien clásico, ¿eh?, en tanto en la educación como en la política, en que se dice que por un lado está el sistema, ¿no es cierto?, las instituciones, las reglas, la, la, la formalidad, ¿no es cierto?, que tiene su historia y su sentido, ¿no? Y por otro lado está la vida, ¿no?, la vida, el mundo, la vida, como dice Habermas, mi vida cotidiana, mi mundo cultural, mis grupos de referencia, que, que no tiene nada que ver con el sistema, ¿no?, y muchas veces son opuestos casi, ¿no? Entonces el tema es, si yo quiero cambiar el sistema, efectivamente tengo que entrar a las reglas o establecer algún tipo de conexión para que yo pueda transformar, ¿no es cierto?, ese sistema, ¿no? Si no, van a ser mundos muy separados, mundos paralelos, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es cómo logramos que esa energía y esa criticidad y capacidad que hay en los movimientos juveniles, de profunda reflexión crítica de la cultura actual, pueda permear y pueda penetrar y conversar con el sistema,
y pueda lograr hacer cambio en el sistema. Quiero colgarme precisamente de eso que mencionabas, porque mientras hablabas iba como haciendo un mapa mental de mi familia en la cabeza, pensando lo siguiente. Mi madre es de la generación que fue educada en dictadura, fue joven en dictadura y por lo tanto ya sabemos las consecuencias en el sistema educacional que eso tuvo para ellos, en términos precisamente de la formación ciudadana, en términos de la educación cívica, como se llamaba en ese tiempo. Posteriormente yo soy ya de la generación de los 90, soy la primera generación nacida en democracia, entonces soy de la generación que viene con una formación muy distinta a lo que existió en dictadura, pero que aún pertenece como un poco a esta generación que siempre me gusta catalogarla como la generación del Chino Río, esta generación del no estoy ni ahí. Y después ya vienen estas nuevas generaciones, los actuales escolares, que vienen con un pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico que, como lo decíamos precisamente, no viene desde la institucionalidad, sino que viene más desde una especie de autoformación. Yo creo que actualmente lo que está pasando es lo contrario. Tenemos tanto nivel de información, redes sociales, las conversaciones, el internet, la televisión, que ahora el proceso es aprender a discernir cuál información es fidedigna, cuáles son los bulos. Entonces, bajo esa lógica, creo que lo que estamos viviendo hoy día en el proceso constituyente es el mayor ejemplo de esto. En un proceso constituyente donde, por la dimensión que tiene la importancia histórica, es tan transversal que en una mesa se mezcla la conversación que tiene mi abuelo con la de mis padres, con la mía y también con la de mis sobrinos que son más chicos. ¿Cómo logramos hacer conversar estas distintas formas de formación? ¿Cómo logramos articular y cuál es la importancia de que hoy día tengamos esta discusión como intergeneracional en términos del proceso constituyente, en términos de la educación, de lo que significa los procesos históricos que estamos viviendo hoy día en Chile? Sí, ¿no? Hoy día estamos en un momento privilegiado, por decirlo así, ¿no? Aparte de la pandemia y todos los males que tenemos, pero efectivamente desde el punto de vista de la formación ciudadana, ¿no es cierto?, es privilegiado. Porque efectivamente lo que hemos tenido normalmente como formación más ciudadana o cívica, como se llama, educación cívica, es una transmisión de información, ¿ya? Y decir, mira, esta es la Constitución, esta es la ley, y tendemos como a mostrar que tiene un sentido, ¿no es cierto?, que efectivamente que uno conozca ciertas cosas, ¿ya? Pero todo ese tipo de esa formación es memorística, ¿ya? Y entonces no tenía ninguna relación con la práctica, ¿ya? Con el ejercicio de derecho o liderazgo, participar, hacer, o sea, era como dos cosas distintas. Entonces yo creo que hoy día efectivamente estamos viviendo un momento bien privilegiado desde ese punto de vista, en que es muy importante conocer cosas y ahí informarse, y ahí, como tú dices, hay mucha información, pero al mismo tiempo está el espacio para ser sujetos y titulares de esto, ¿ah? Entonces, participando, entregando voz, votando, teniendo grupos de trabajo, talleres, o sea, participando. Entonces yo creo que hoy día la formación no es la mera transmisión de información, sino que es en el fondo, generar capacidades para actuar, ¿no? Y actuar en un momento constituyente, ¿no?, que implica, ¿no es cierto?, plantear derechos, plantear necesidades, plantear inquietudes, puntos de vista, etc. Entonces, yo creo que cambian, objetivamente cambian absolutamente nuestras metodologías, el sentido que tiene la formación ciudadana hoy día. Realmente todo es una especie de laboratorio que deberíamos como observar, ¿no?, y hay miles de experiencias, miles de iniciativas muy interesantes, y que tienen esta idea de que estamos actuando, ¿no? Entonces esto es bien importante, no es una mera transmisión doctoral, sino que estamos actuando en distintos niveles, redes, etcétera, para ejercer un derecho a deliberar, ¿no? Y eso es muy profundo, muy profundo. Sergio, y una última pregunta por mi parte, ya que tocaste justo un tema que hoy día está en varios medios de comunicación. Hoy salió que la defensora de la niñez, Pati Muñoz, estaba abogando en el Senado
precisamente para que desde los 16 años se pudiera participar en el plebiscito de ahora de octubre. Dentro de esa lógica, ya que mencionabas precisamente que esta educación para hacerse carne tiene que tener el rol de participación, tiene que tener el rol de transformarse en una acción. ¿Cómo ves tú esta idea? ¿Cómo ves tú la participación de menores en el plebiscito, considerando también el rol político que han tenido? ¿O lo ves más ligado a un tema de educación, como la necesidad de deliberar dentro de las aulas escolares con respecto a lo que está viviendo el país? Bien. No, yo comparto la propuesta. Eh, o sea, hoy día en los conceptos de menores o mayoría de edad, ¿no es cierto? Es un debate, ¿no? Pero desde el punto de vista de ejercicio de ciudadanía y de responsabilidad ciudadana y de pensamiento, o sea, efectivamente un joven a los 15 años ya tiene idea y los padres y las escuelas le exigen ideas, ¿no? y responsabilidades. Entonces, ¿por qué no va a poder participar y tener una opinión, ¿no es cierto?, como tan válida como la de un adulto en un momento como constituyente, ¿no? Entonces, efectivamente, todas las experiencias señalan de que en la escuela, desde el punto de vista de la formación, mientras más temprano ¿no es cierto?, se enseñan tanto los temas, por ejemplo, de género, el tema de la prevención de la droga, etcétera, mientras más temprano es mejor desde el punto de vista de garantizar un desempeño posterior de la persona mucho más adecuado para lo que es la necesidad de la sociedad. Entonces yo creo efectivamente que mientras más temprano involucremos a nuestros jóvenes en una reflexión, ¿no?, de los temas país y que puedan ejercerlo, o sea, no solamente que ellos lo vean en la tele, ¿no?, o que vean a sus papás, sino que ellos también sientan la idea de ir a votar y que dan una opinión, ¿no? Es fundamental, ¿no? Yo creo que es muy importante apoyar eso. Eso no quiere decir, porque claro, no, es que son inmaduros, que no tienen tanta idea, pero también uno puede decir lo mismo de un adulto, ¿no? El adulto no es que esté tan informado ni que tenga la misma madurez para reflexionar, son distintas realidades que deberían estar presentes, ¿no? Entonces yo encuentro que efectivamente es una muy buena propuesta que ojalá pueda avanzar, no sé si alcanzará para este plebiscito, pero hoy día los jóvenes efectivamente a los 15 y 6 años ya tienen ideas sobre muchas cosas, ¿no?, y ejercen su idea a través de sus movimientos, etcétera. Y entonces, ¿por qué no pueden participar en un evento como este? Excelente. Oye, Sergio, muy entretenida esta conversación. Eh, Dos cosas para cerrar, digamos, ¿no? La primera es una pregunta relacionada con las posibilidades de que desde la institución, de la forma en que está totalmente estructurada la educación formal en Chile, ¿ah?, con muy poca vinculación con las comunidades locales, con muy poca incidencia de las comunidades educativas, ¿ah?, las comunidades, con toda la reforma que se hizo, aún así las comunidades educativas todavía son ajenas un poco a la dirección de cada proyecto educativo, cuando toda la lógica dice que deberían haber proyectos educativos por escuela con amplia participación, pero todos sabemos que en los hechos no pasa así. Hay mucha rigidez, hay mucha definición desde el nivel central. Entonces, ¿cómo es posible que la educación efectivamente tenga ese matiz, esa, ese gatillo de despertar el protagonismo, de que no sea lo que decía antiguamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Freire, de esto de la educación bancaria. ¿Ah? Y mantenga o despierte, o sea, la educación que sea capaz de despertar esas capacidades que tienen las personas para ejercer un rol propio, protagónico en su vida, tomar la vida en sus manos y transformar la historia y eventualmente la misma educación. Ese potencial de conflictividad que es contradictorio con el mismo sistema, o esta idea, cómo se puede transformar la educación para transformar, educar para transformar. ¿Ah? Esa es como una pregunta más de fondo y después te quería hacer otra más. Bueno, bien de fondo, maestro, porque efectivamente
yo creo que la pandemia está ayudando como a volver a pensar en una educación como tú la planteas, ¿no? Yo aquí en Coyhaique y en la región, en las conversaciones con los profesores, y esto también está en Santiago, en distintos lados, hay una reflexión parecida de que, por ejemplo, eh, se está volviendo a pensar que la educación no es pura transmisión de contenido, ¿no? Sino que hay que preocuparse del bienestar de las personas y de los niños y cuidar eso. Y hoy día en las escuelas y en los profesores es una preocupación cómo están los niños como personas. ¿Mm? Y, y hacer actividades y dedicar tiempo y conexión, ¿no es cierto?, online por lo que lo puede, ¿no es cierto?, a trabajar esta parte socioafectiva y no pensar que es lo mismo puro enseñar conocimiento. ¿Mm? Es tanto así de que también el mismo ministerio ha promovido la política de hacer una priorización curricular, o sea, disminuir contenido, ¿m? Para darle espacio a esta parte del bienestar socioemocional. Y la otra parte también que aparece es la conexión con la familia. En muchas escuelas, aquí en la región se ha dado mucho, profesores que van a las casas, ¿eh? Y le llevan la guía a los papás, ¿eh? O los papás que se conectan con el profesor porque están preocupados por qué hacer con sus hijos, ¿eh? Entonces, creo que en la escuela está obligada a botar los muros, ¿eh? Y va a tener que integrar a la familia y a la comunidad sí o sí, ¿eh? Y hoy día está ocurriendo por necesidad práctica, ¿eh? Entonces, efectivamente, yo creo que el desafío, como estas cosas que hoy día a lo mejor son como emergencia, pero va a pasar de que algunas de ellas van a quedar grabadas como una buena experiencia, ¿sí? Donde pensemos que la educación efectivamente es una educación más integral, pensada en el sentido de formación del bienestar de la persona, socioafectivo y una capacidad crítica para poder actuar y transformar el mundo, y al mismo tiempo una escuela que está vinculada y mezclada y enredada con su comunidad, y no una escuela aislada, con muros, ¿eh? Sino que fuera los muros y abierta, ¿no es cierto? Entonces, creo que es una experiencia muy, muy interesante. Miren, parte importante de los logros que tiene Uruguay en esta materia, bueno, es un país más chico, tiene otra realidad histórica en la nuestra, pero ellos tenían un programa de escuelas comunitarias muy exitoso, donde desarrollo la tecnología, se llama el Plan Ceibal, ¿no? Donde todos los niños tenían un computador, ¿no? De estos de $100, ¿no es cierto? Y en las escuelas entrenadas y capacitadas para trabajar con computadores, y cada escuela era una especie de antena que iluminaba virtualmente su comunidad, ¿no? Y entonces entrenaban a los padres en uso de tecnología, o el padre cuando quería conectarse con algo se iba a colocar en el muro de afuera de la escuela y aprovechaba el Señal abierta. internet de la escuela para poder. Entonces, fantástico. Y eso hoy día a ellos les ha ayudado mucho en todo su trabajo educativo y online y mantener la pandemia controlada. Entonces, yo creo que la escuela efectivamente no pierde su lugar ni su espacio, pero va a tener se va a redefinir y va a ser en un sentido positivo, ¿no? Qué bonito, qué bonita experiencia. Oye, queremos agradecerte, Sergio, por tu interesante conversación. Invitar también a la universidad a que se puedan incorporar también a la red de equipos de educación en derechos humanos, que también nos está visitando también en esta conversación. Saludar a quienes nos han mandado saludos y han estado presentes: Nani Rojo, Clara Fuentes, Leti Rodríguez, Natalia Núñez, Alejandra María, Gloria Castillo, Rosa Carranza, Luis Moya, Ninel Pizarro, Luis Vicencio, Eugenia Aranguis, y a muchos más que nos van a volver a ver después cuando termine este programa y se suba a nuestra red de conectados. Muchas gracias a todos y a todos, y les invitamos para el próximo viernes a las 12 horas. Adolfo, si quieres cerrar tú. Nada, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Sergio, por la disponibilidad para tener esta conversación, que creo que nos da muchas luces pensando en el futuro. Creo que acá tanto
todos los que nos hemos dedicado en el pasado, en el presente, a educar en este trabajo, creo que hoy, como muy bien decía Sergio, estamos en un momento histórico, en un momento que va a definir el futuro de la sociedad chilena, y ahí la educación juega un rol fundamental para poder llevar a cabo estos procesos. Así que interesantísima la conversación, y esperamos que podamos seguir colaborando con la Universidad de Aysén también. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Los felicito por mantener este lugar de conversación. Y bueno, y espero que sigamos cooperando, y desde ya yo les expreso todo el apoyo acá de la universidad y de mis colegas en este esfuerzo, ¿no es cierto?, de formarnos y de formar en educación de derechos humanos. Bien, será hasta el próximo viernes a las 12. Muchas gracias y nos Muy vemos. bien. Bueno, Muchas chao, gracias. gracias.